Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a esta fiesta de las ciencias y de las humanidades, donde al final de cuentas vamos a tener la parte de ciencia y deporte como temática general. Mi nombre es Juan Ramón y me tocará hacer la parte de moderador. En esta ocasión tendremos 4 profesores e investigadores de aquí, de diferentes áreas de la UNAM, donde nos van a hablar sobre el tema Mídete para mejorar. En esta sección, como estamos transmitiendo también hacia internet, entonces les pregunto a ustedes si aprueban la parte de que todas las imágenes, o sea, renuncian a la parte de posesión y que permiten que todas las imágenes y cosas que se digan aquí se van a transmitir por red. Y también para que el público sepa que, que todo lo que se diga aquí, digamos, va a quedar grabado y va a ser pasado por el Facebook ¿cómo se llama?, de la revista Como Ves, por Prepa 8 y en canal de YouTube de Recording in progress. Ahora, en esta ocasión vamos a tener a 4 investigadores y profesores. Empezaríamos con la profesora María del Rosario Medina Cordero. Ella es egresada de la licenciatura en Pedagogía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, diplomada en Pedagogía Contemporánea para la Formación Docente e Innovación Curricular, y didáctica para la CUAIEF UNAM, y en prácticas socioeducativas con personas jóvenes y adultos de la Universidad Pedagógica Nacional. Dentro de la UNAM es ayudante de profesor de la Dirección General del Deporte Universitario, adscrita al Departamento de Cultura Deportiva, es vocal superior de la Sociedad de Acondicionamiento Físico de la UNAM, fue ponente en el primer Congreso Universitario del Deporte. Después nos va a hablar el profesor Elías Joel Ramírez Martínez, que es académico de la Escuela Nacional Preparatoria. Tiene la categoría de profesor ordinario de carrera de tiempo completo titular A, de definitivo con PRI-DC en el Colegio de Educación Física del Plantel 8 de Miguel Ángel Schutz. También él ha participado en varios proyectos, ay, qué horror. De educación 4, responsable del proyecto IFOCAP y proyecto PAPIMES, y participado en diferentes IFOCAP y PAPIMES. Colabora en varios programas institucionales, programa institucional de tutorías, programa de jóvenes hacia la investigación, programa Domino TIC, es personal orientadora comunitaria que lo faculta como promotor institucional comunitario de la igualdad sustantiva de género. Y después nos hablará el profesor Valentín Albarrás Ulloa, que es psicólogo de la Facultad de Psicología de la UNAM, con formación en psicología social. Ha trabajado tópicos como la memoria colectiva y el olvido social. Hoy en día también trabaja en la Dirección General del Deporte Universitario, donde ha participado en diversas áreas. Fue responsable de los Juegos Universitarios del 2004 al 2006. Colaboró en la Coordinación de Cultura Física del 2007 al 2010, desarrollando los programas universitarios de actividad física, y actualmente es director de Cultura Física, teniendo a su cargo los programas de cultura deportiva, promoción del deporte, activación física y deporte formativo. Y finalmente tenemos al doctor Domingo Rangel Miranda, que es técnico académico responsable del Laboratorio de Instrumentación y Desarrollo del Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada en el campo Juriquilla de la UNAM. Y básicamente en este orden vamos a hablar. Entonces, por primero que nada, vamos a darle la palabra y bienvenidos a ustedes, 4. Gracias a ustedes por estar aquí presentes. Y pues entonces tenemos a la profesora María del Rosario Medina. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes a todos. Estar aquí y un poco del trabajo que estamos haciendo. Voy a presentar conceptos muy generales, conceptos clave que quizá hemos escuchado durante nuestras clases o nos toca calificaciones, etcétera. Siempre está ahí el término evaluar, y a mí me toca compartirles
cómo utilizamos físicas en la Dirección General del Deporte Universitario, resultados científicos y hallazgos científicos de mucha relevancia para la comunidad. Primero, para empezar, empezaremos a decir que hay dos conceptos clave en este proceso, está la medición y la evaluación. Cuantificación de parámetros, ver ya con una, nos dicen que hay una calificación de 0 a 10, todos estamos bien tranquilos. Cuando nos dicen que hay un examen, por ejemplo, nos califican de la máxima es 10, ¿no? La mínima es 0, ¿no? Ahí hay una cuantificación. Y hay un parámetro muy específico, ¿no? El criterio siempre va a ser cuantitativo. Cuando hablamos de la evaluación, entonces ya hablamos de un trabajo más integral, de un trabajo de valoración de los elementos cuantitativos en el trabajo cualitativo, ¿no? De por qué llegamos a estas evaluaciones, cómo se fueron dando, qué factores fueron desarrollándose dentro de los individuos para llegar a esos resultados, y sobre todo lo más importante aquí es que podamos reconocer que una evaluación se vuelve cualitativa. ¿Lo cambio? Listo, gracias. Cuando revisamos lo que es el rendimiento y los factores que están alrededor, y que esto nos ayude a determinar acciones para mejorar la situación. Es decir, si vemos un examen calificado de 0 a 10, que el alumno hayamos visto que saca un 6 o un 3 o qué sé yo, veamos los factores alrededor, evaluemos integralmente y podamos determinar qué acciones seguir para que el siguiente examen alcance el máximo deseado, ¿no? Eso podríamos verlo en cuanto a la evaluación. ¿Cómo se vinculan estos dos términos en el trabajo que hacemos en la Dirección del Deporte? Bueno, desde hace ya bastantes años, la Dirección General del Deporte Universitario, a través de la Dirección de Cultura Física, realiza las evaluaciones físicas. Somos todo un equipo de compañeros, todo un equipo de trabajo que se reúne y convoca a toda la comunidad universitaria. Ejercicio físico que se pueda medir y se pueda cuantificar. ¿Qué hacemos? Hacemos pruebas de salto, resistencia, fuerza, velocidad y flexibilidad. Son 7 pruebas que hacen alrededor de 1 hora. Y los estudiantes de todos los niveles y de todas las edades acuden a estas evaluaciones para poderse medir y ver sus niveles de variabilidad en cuanto a las pruebas y las evaluaciones físicas. Cada compañero, cada grupo de compañeros que están en este programa, bueno, hacen una serie de mediciones que están ya estandarizadas por la Dirección de Medicina del Deporte, que tienen rangos específicos para la población universitaria en cuanto a sexo y edad, y estos parámetros nos pueden ir ayudando o podemos irlos resolviendo para reconocer el nivel de condición física o las capacidades físicas de la población. En cuanto a las pruebas de resistencia, los participantes corren una distancia de 1.6 1.609 metros, es una milla, en la menor cantidad de tiempo posible. La meta es hacerlo en la menor cantidad de tiempo posible, se toma el registro y entonces ellos ya pueden pasar a la siguiente prueba. En flexibilidad de cadera, interesante, que incluso la podemos hacer aquí si quieren, si nos da tiempecito más adelante. La flexibilidad de cadera es podernos tocar la punta de los pies estando de pie y sin flexionar las rodillas. Levante la mano quien puede hacer algo como eso. Muy bien. Y la flexibilidad de columna, bueno, es arquear la espalda hacia atrás para poder elevando los brazos para ver la distancia de la base, ¿no? Sirve todo esto? Dicen, bueno, ¿cómo podría servirle a un estudiante o de qué le sirve saber a los estudiantes si pueden tocarse los pies? Bueno, principalmente es para evitar lesiones, ¿no? Pero también es para mantener o mejorar la calidad de vida. También la milla universitaria, los invitamos, va a haber evaluaciones para que vayan y se miren. En esta la distancia 9 metros en el menor tiempo posible. Hay marcas, por ejemplo, de estudiantes universitarios que están en los equipos representativos de
los 4:30 y 5 minutos. Los estudiantes que no somos no deportistas, ahorita les voy a dar los promedios de rangos para que los puedan ver. Hacemos pruebas de fuerza, les decía, la prueba de fuerza consiste en 4 pruebas o subpruebas incluidas. La fuerza en piernas, que se mide con sentadillas, la fuerza en brazo, que se mide con lagartijas, la fuerza abdominal, con abdominales, y la fuerza lumbar con las lumbares. A partir de ahí se saca un parámetro general de fuerza de cada uno de los individuos. Bueno, hasta aquí voy a dejarlo porque más adelante vamos a hablar acerca de los hallazgos que encontramos en las últimas ediciones de esta prueba. Muy bien, muchas gracias. Muy buen día a todas, todos y todes. Les agradezco mucho la invitación a todos los que nos hicieron ese gran favor de decirnos que estemos en este espacio tan importante de nuestra universidad. Pues bueno, yo les voy a hablar no tanto de la parte medición cuantitativa, sino de la medición cualitativa. Mi estancia aquí es porque, bueno, yo fui del estudio 8, es decir, educación media superior. En ese sentido, ya ahorita la maestra Rocío me parece que fue muy importante su participación y se liga mucho con lo que yo voy a platicar ahorita, es debido a que, pues, efectivamente, una parte de la evaluación que nosotros realizamos como parte de este proyecto fue la parte cuantitativa de las capacidades físicas. Muchas de mencionar ahorita la maestra Rocío, nosotros las llevamos a cabo. Disculpe. Entonces, sin embargo, nuestro programa tuvo una actualización y anteriormente la educación física en la Escuela Nacional Deportiva dentro de los educación física cuarto y quinto año es el mejoramiento del estilo de vida. Entonces, la perspectiva ahora del educador físico en la Escuela Nacional, porque estilo de vida no solamente es tener una buena condición física, la condición física no te va a garantizar también tener un buen, ¿no? En ese sentido, nosotros, y me refiero a nosotros porque este no es un trabajo solamente mío, es un trabajo de es interdisciplinario, hay compañeros maestros del Colegio de Morfología, de Psicología, de Informática, del propio Colegio de Educación Física, entrenadores deportivos comisionados por la DGEDU, también participaron en esta actividad. Y bueno, aparte de medir las capacidades físicas, se midió algo que entonces llevaron a cabo el nivel de glucosa, la presión, el peso, la talla, el nivel muscular y todo esto, ¿de qué manera? De la tecnología. ¿Por qué son importantes mencionarlos? Porque obviamente nos generan un recurso. Ese recurso en Prepa 8, que ahorita tenemos nuestras básculas in-body para hacer este tipo de mediciones, tenemos nuestros baumanómetros, los glucómetros, tenemos obviamente computadoras con este recurso para llevar a cabo todas estas mediciones. Y bueno, aquí seguimos de la parte cuantitativa, nos van a arrojar un número. ¿De qué manera evaluamos la parte cualitativa y por qué tan importante también mencionarlo? Porque es un instrumento a través de un formulario de Google, y esto incluso a la fecha nos ha arrojado importantes e interesantes que son para medición, ¿sí?, del mismo estudio para mejorar, no solamente en condición física, sino en este caso en estilo de vida. Entonces, en ese sentido, con esto quiero cerrar. Este instrumento de medición nos ha arrojado varios tópicos
física es la que hace el estudiantado de media superior en la Escuela Nacional Preparatoria. ¿Qué tanto, qué tipo de está consumiendo? ¿Sí? Estados emocionales, porque también preguntas a nivel emocional, que obviamente ahí el colegio de muchísimo para llevar a cabo este instrumento. Y en ese sentido, la tecnología, el trabajo de participación ampliaré más esta. Gracias, profesor. Agradezco la presencia de quienes están aquí en el auditorio. El panel. Y en esta primera parte de la evaluación lo que quisiera es recalcar la importancia de la evaluación o de la medición en todos los ámbitos, pero en este que nos convoca, en el ejercicio, en la activación física. Me van a matar quizá. Desde mi punto de vista, el deporte de alto rendimiento no es salud. ¿Y cómo se relaciona esto con la medición? No nos vayamos con la idea de que mientras mejores marcas estamos siendo más saludables. Probablemente seamos más fuertes, más veloces, más capaces en ciertas disciplinas, pero no necesariamente estamos más saludables o tenemos un estado de bienestar, entendiendo el estado de bienestar como una parte biopsicosocial, es decir, no como la ausencia del diagnóstico de una enfermedad, sino como un estado de bienestar. Y en este sentido me parece muy importante la evaluación, porque encontrar nuestro justo nivel de ejercicio. Claro, hay una progresión importante consiguiendo, pero tiene que llevarse hasta un nivel de bienestar, desde mi punto de vista, sobre todo pensando en el grueso de la población, en aquellos que son la base nacional. Notarán los talentos que y dispuestos a asumir alto rendimiento, pero me parece que si apuntamos a sociedades saludables, además de eliminar la competencia donde solo gana uno, me parece que el ganar está en poder en activación física diaria. Se dice por ahí que la literatura, por lo menos tendríamos que hacer 30 minutos diarios, o la Organización Mundial de la Salud dice que tendríamos que acumular 75 minutos o 150 de actividad moderada también a la semana. Entre estos parámetros está el que cada quien elija para sentirse bien, y aquí mi primera intervención. Después ya hablaremos de cómo esto se relaciona con el acompañamiento de los dispositivos electrónicos. Buenas tardes a todos, todas, todes. Bueno, mi participación actual, desafortunadamente no hay en forma presencial, pero bueno, les platico un poco también de mi campo, que es la instrumentación electrónica. Como ya lo han mencionado, pues entonces nosotros pues también aquí en este centro de investigación pues nos hemos dado a la tarea de sobre instrumentos electrónicos, sobre todo algunos ya que han mencionado para la evaluación o medición del deporte o la actividad deportiva, ¿no? Es importante saber que bueno, pues ha habido un gran auge en cuanto a medición de un smart. Esto para poder saber qué datos nos proporcionan a la hora de hacer una nosotros hemos participado por instrumentos con sensores electrónicos
que la aceleración, etcétera, ¿no? Un tipo de sensores, yo creo que, no sé si estén algunos familiarizados, normalmente se le llaman, es decir, que en general un sensor, pues es un dispositivo, un material, un elemento que nos permite de física, química, biológica, una variedad de procesos de desplegar, ¿no? Es así como lo hacen, por ejemplo, cuando dispone de un sensor, un sistema de procesamiento de datos, y finalmente un despliegue de información. Parten de un fenómeno. Este fenómeno, pues es más que nada muy parecido, yo creo que eso es más familiar a todos, que es, por ejemplo, un sismógrafo, ¿no? Es decir, si nosotros damos un movimiento repetitivo, continuo, a través de una pequeña masa, un dispositivo que tiene una masa inercial, a eso se refiere lo inercial, es un pequeño material que está inmerso, por ejemplo, en una serie de resortes, en un movimiento repetitivo, un movimiento oscilatorio, y que este es cuantificado ya sea por métodos activos, piezoeléctricos, etcétera, magnéticos, y que nos entonces poder saber la aceleración que sufre, o en particular aplicado a tanta rapidez, por ejemplo, movimiento de alguna articulación, etcétera, ¿no? Pues esa parte es muy importante porque nos permite también a nosotros una variable deportiva en el ejercicio, entonces poder cuantificar esas variables, ¿no? Es muy importante saber cómo se calibran esos instrumentos para que podamos ver qué tan precisos son, qué información nos proporcionan en el ejercicio físico, ya sea como lo mencionan, de alto rendimiento o, ¿no? Parte que es, y bueno, ya abundaremos un poquito más de que hemos trabajado con estos sensores inerciales de medición de movimiento. Muchas gracias. Las transiciones y alcances que puede tener, te lo vamos ¿no? Para hacer todas estas mediciones es necesario que la gente vaya y se acerque las posibilidades que hay. Respecto a los hallazgos que tenemos, la coordinación en los últimos 2 años de la pandemia, con 854 esta prueba. Sin embargo, pues todavía estamos lejos de contemplar toda la comunidad universitaria. Arroja datos estudiantes donde les dan clases de educación, como mencionaba el profesor Elías, pero también vienen de los programas de natación, de box, de gimnasio, etcétera. Sin embargo, del 100% de las personas que participaron en esta prueba, 31% eran comunidades. Eso es muy importante. No pertenecen a ningún equipo representativo, ¿no? También aquí es importante ver que la mayoría son estudiantes de la escuela, gente más joven, la gente adulta, ¿no? Esa es una cosa. La perspectiva y cuestión de género
hay un trabajo. No me sé todos los números, no crean que no sé todos. También podemos ver dentro de los parámetros que hay estudiantes de entre los 15 y los 30 años. El 90% de la población está entre los 15 y los 30 años. Es comunidad universitaria. Y pues hacia ellos se debe también la atención. Otro proceso o parámetro importante fue la medición de la talla y el peso. A partir de ahí podemos sacar el índice de masa corporal. Y el dato relevante aquí del índice de la masa corporal es que la mayoría están en un parámetro normal, en un nivel de peso normal. Para el 47% de la población está en un parámetro normal, pero el 38% tiene sobrepeso. No es una... algo pasa. No es, digamos, catastrófico, pero sí es una medición de importancia, como lo es el 11% de la población que está en bajo peso y el 8% que está en obesidad. Aquí vemos, en cuanto a la evaluación integral, la medición o la consideración de las conductas de autocuidado, ¿no? ¿Qué tanto estamos haciendo? La comunidad universitaria también está en situaciones de riesgo en cuanto a las jornadas escolares en horarios mixtos, ¿no? Los programas académicos que apenas sales de clase, comes algo, medio algo, y entras a la otra clase, y regresas, y entonces el viernes hay fiesta, ¿no? Pero también hay bebidas, hay sustancias nocivas, entonces no te estás cuidando, y eso también se refleja en los índices de masa corporal, ¿no? Entonces la comunidad universitaria no deportista está reflejando también estos resultados. En cuanto a las pruebas ya directamente realizadas o cómo las aplicamos, les ya más o menos les explicaba qué se hizo en cada una. Y vemos, por ejemplo, en cuanto a la resistencia, que el promedio de, les decía la prueba 1609 metros, el promedio general de todos hombres y mujeres es que la sacan en 9 minutos 45 segundos, es un promedio generalizado. Las mujeres en 10 minutos con 3 segundos y milésimas, ¿no? Y los hombres en 8 minutos con 5 segundos. ¿Por qué es relevante esta prueba? Bueno, el consumo máximo de oxígeno es la capacidad que tiene el organismo para mover el oxígeno que entra al cuerpo y convertirlo en energía o hacer todas las actividades que tenemos cotidianamente. Si nos vamos hacia atrás, el periodo prepandemia, pospandemia, los consumos máximos de oxígeno de la población universitaria son bajos, por lo tanto éramos más tendientes a tener enfermedades respiratorias, llámese COVID, ¿no? Llámese influenza y todas estas enfermedades. Entonces es un estándar y es una medida de salud, ¿no? Considerar nuestra capacidad de mover el oxígeno dentro del organismo es una medida de salud. No necesariamente tenemos que ser deportistas, tenemos que estar conscientes de la capacidad que tenemos individualmente para desarrollarnos o llevar estos parámetros, ¿no? Cabe también mencionar que hay una correlación muy interesante entre las pruebas de fuerza y las pruebas de resistencia. Cuando yo empecé a hacer ejercicio hace muy poquito, me decían, tienes que hacer fuerza primero para poder correr, ¿no? Y entonces ahí me tenían haciendo sentadillas y abdominales y caminando. Y yo decía, ¿esto cómo, para qué va a servir, no? Cuando yo empecé a correr después de 3, 4 meses, la fuerza de las piernas, la fuerza del abdomen son las que impulsan el movimiento. Se ve claramente reflejado el trabajo del ejercicio físico en una prueba de resistencia. También se ve reflejado que a veces pensamos que la fuerza mayor para determinar una carrera o para mantener la resistencia es la fuerza en las piernas. Sin embargo, el estudio refleja que es la fuerza en los brazos la que nos va a impulsar para terminar el recorrido de la milla, ¿no? Entonces, y esto me recuerda que cuando lo dicen los profesores de acondicionamiento físico, cuando ya no te den las piernas, mueve los brazos, ¿no? Ese es el impulso y es uno de los parámetros más importantes que ha reflejado hasta aquí la prueba. En hombres y mujeres varía muy poco en esto, pero afirma esta posibilidad y por supuesto los teóricos del deporte, los teóricos del entrenamiento manifiestan que es importante desarrollar todas las capacidades físicas y todas las capacidades de desarrollo para poder mejorar en las pruebas generalizadas.
Déjenme ver si tengo algún otro dato importante que valga la pena mencionar antes de que me corten. En cuanto a las pruebas de flexibilidad de cadera y de columna, les preguntaba hace ratito que quién puede tocar sus piernas, la punta de sus pies. Es muy importante ver que las mujeres somos las que tenemos mayor flexibilidad anatómicamente por las cuestiones fisiológicas y las tareas que hacemos las mujeres que no hacen los hombres, como parir. El cuerpo está preparado para eso. Sin embargo, los hombres pueden desarrollar su flexibilidad y bueno, el parámetro es más amplio para las mujeres que para los hombres. Y pues ya, dejo para las conclusiones lo que me haga falta. Gracias. Pues al parecer venimos un tanto coordinados. En sí también mi segunda participación es tratar de dar algunos datos relevantes. Hace rato terminaba mencionando que el formulario de Google nos pareció un instrumento bastante útil y muy accesible para la mayoría del estudiantado, a pesar de que es lógico que muchos tienen todavía carencia y acceso a este tipo de instrumentos. Sin embargo, el celular es algo muy útil para este tipo de instrumentos. En ese sentido, y sobre todo en la época de pandemia, fue el instrumento que pudimos utilizar con ellos y acercarnos con ellos, ¿no? Déjenme les comento que el proyecto PAPIME terminó de su vigencia hace 2 años. Sin embargo, lo hemos seguido utilizando en otros proyectos. En este caso ya son Infocaps, con apoyo de los compañeros académicos del Colegio de Educación Física, a quienes les mando también un saludo al maestro Armando, a la maestra Noemí, con sus proyectos Infocap, en donde hemos dado seguimiento a este tipo de actividades. Les comento muy rápido esta primera parte. Antes de la pandemia, la parte que notamos importante es que conforme iban avanzando en su grado escolar, los chicos iban dejando de hacer actividad física. Es decir, mientras los jóvenes de 4º año, la gran mayoría, me refiero a la gran mayoría porque era entre un 60 y un 70% los que hacían ya una actividad física de manera regular, obviamente son los que todavía tenían la clase de educación física. 5º año disminuye por ahí el nivel de actividad física entre el 50 y el 60%. Todavía ellos tenían la clase de educación física, pero tristemente los alumnos y alumnas de 6º año, ya por abajo del 50% son los que realizaban actividad física, además de aumentar el consumo de tabaco. Es decir, iba como que ligado ese dato, ¿no? Y en ese sentido, eso fue antes de la pandemia. Ahora en la pandemia hay 3 preguntas que quiero compartir con ustedes, que es la primera: antes de ingresar a este ciclo escolar, estamos hablando del 2022-2023, y estos son datos de los proyectos Infocap de los que hice referencia hace un momento. Antes de ingresar a este ciclo escolar, ¿realizaban alguna actividad física de forma regular? Nunca, aquí nos dicen nunca 14.7%, es decir, el 15%. A veces el 38.5%. Estamos hablando que el 50%, ¿sí? Y son alumnos de 5º año, ¿sí? Son los que hacen ya poca actividad física, ¿no? En ese mismo sentido, y pareciera que estamos preguntando lo mismo, pero ahorita vamos a ver cuál es la diferencia entre una pregunta y otra. La otra pregunta es: ¿actualmente realizas alguna actividad física como parte de tus hábitos cotidianos? ¿Sí? El 47% nos dice que no. Si se dan cuenta, disminuye, ¿sí? En relación a la pregunta anterior, disminuye un porcentaje mínimo, pero disminuye. La otra pregunta que me parece importante mencionar, pues, por el tiempo que tengo, es: ¿cuántas veces a la semana realizas actividad física de forma sistemática? Es decir, que sea dirigida o con una estructura: calentamiento, parte central y parte final. Y aquí es en donde se nos hace raro con relación a la primera pregunta. Recuerden que en la primera pregunta nos decían que el 14% aproximadamente no hacía nada, ¿no? Y las opciones eran nunca, el 25.9%. Es decir, casi sube al 30%. Es casi lo doble de lo primero que nos contestaron, ¿verdad? Es decir, esto nos indica que o no haces actividad física
o no sigues una estructura, ¿no? En ese sentido, para llevar a cabo la actividad física. 3 veces a la semana, el 12%, y 2 veces a la semana el 18.5%, ¿sí? Aunque no sabemos aquí, si obviamente influye un poco el que piensen que nosotros vamos a considerar esto para evaluación, a pesar de que es algo que siempre lo reiteramos. Aquí no hay, este cuestionario no tiene preguntas correctas o incorrectas, simplemente necesitamos conocer cómo se encuentran ustedes, pero a pesar de eso, influye mucho esta parte aún de la evaluación entre el estudiantado de la media superior, ¿no? Y bueno, muchísimas gracias. Ahorita continúo con mi participación. Gracias, Elías. Rescatando la importancia de los dispositivos electrónicos o de la tecnología en general para el acompañamiento del ejercicio, los invitaría a hacer una reflexión. México en realidad no es un país al que le falta infraestructura deportiva. En cada pueblo, en cada barrio, en cada ciudad, prácticamente en cada colonia, existe un deportivo, existe un gimnasio al aire libre, o existe la infraestructura deportiva gratuita de la que pueda hacer uso prácticamente cualquier ciudadano. El problema es que no hay quien organice las actividades. Y en este sentido nos parece fundamental. Por eso no se le saca el provecho que debería, ¿no? Por eso muchas terminan siendo lugares de fiesta o lugares de reunión para otro tipo de actividades nocivas, y no se usa esta infraestructura deportiva como debería, porque carecemos de quien organice las actividades, quien sea de personal capacitado que pueda organizar las actividades deportivas, que pueda dosificar el ejercicio de las personas que acuden a estos centros, ¿no? Porque también sucede mucho que la primera semana del año todo el mundo quiere bajar el pavo y se inscriben a los gimnasios y van y hacen demasiado ejercicio y al siguiente día no se pueden levantar, porque es muy importante dosificar el ejercicio en función de las capacidades y de la condición de cada persona. En este sentido, los dispositivos electrónicos pueden ayudar mucho. Nosotros hemos buscado que así sea, que exista un acompañamiento. Hoy que todo el mundo tiene un celular, aquellos que ya pasamos de los 30, crecimos todavía en una época en que no lo había, no teníamos los teléfonos celulares a la mano. De hecho, nos escapábamos de casa para seguir jugando y no nos encontraban, no era tan fácil que nos encontraran. Hoy en día tenemos este acompañamiento todos, quienes están ahorita en nivel bachillerato, incluso licenciatura, ya crecieron con la existencia de estos dispositivos y buena parte de su vida la dedican a ello. Por eso creo que en ese sentido, desde el punto de vista psicosocial, es muy importante utilizar estos recursos tecnológicos que hoy todo el mundo tiene para el acompañamiento del ejercicio, que nos ayude en la dosificación del mismo, que nos ayude en la preparación de las capacidades o el desarrollo de las capacidades que queremos, valga la redundancia, desarrollar en nuestro cuerpo, y que se pueda hacer a distancia. Lo comprobamos en la pandemia con la puesta en marcha de todos los videos que desarrolló Deporte UNAM para que las personas se pudieran mantener activas aún a la distancia con únicamente tener un dispositivo conectado a internet. Y en la siguiente participación hablaremos de espero que ya no sea una sorpresa, espero que muchos ya la conozcan, pero hablaremos un poco de la aplicación de Deporte UNAM que desarrollamos. Sí, bueno, muchas gracias. Continuando con el tema, mencionaba que también es muy importante pues tener o hacer tecnología a nivel del deporte, ¿no? Nos damos cuenta que sí hay mucha disposición ya de pues instrumentos que nos permiten cuantificar pues algunas de las variables que nos son de interés, por ejemplo, en el ejercicio de modo general, ¿no? Inclusive vimos en la pandemia que, bueno, pues utilizábamos un pulsómetro y un medidor de oxigenación, ¿no? Y muchas veces los elementos que contienen o cómo se hace esta medición, pues a veces son desconocidos, ¿no? Y son desconocidos muchas veces porque, bueno, pues es algo que pues viene ahí metido en una cajita, etcétera, y que muchas veces pues es simplemente ver los fenómenos con que son producidos estas mediciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso del pulsómetro,
Si se fijan ustedes, teníamos, por ejemplo, que insertar ahí el dedo en un aparatito, en el cual veíamos inclusive por ahí una luz verde, ¿no? Que nos decía, bueno, que es algo óptico, ¿no? La medición del pulso o frecuencia cardíaca, ¿no? Y también veíamos que había un medidor de oxigenación, como ahorita mencionaron, pues es un parámetro muy importante para saber, pues, con qué tanta energía contamos para hacer nuestro ejercicio físico, ¿no? Y nos decían inclusive que había algunos parámetros como la oxigenación, que eran críticos también para el estado de salud, en algunos casos, en este caso del COVID pasado que teníamos, ¿no? Y resulta que pues a veces toda esa tecnología pues no se ve reflejada, porque de alguna manera pues sí existe, a lo mejor no es completamente entendible, o por eso es que nosotros tratamos de formar estudiantes con esta, digamos, característica de tecnología deportiva, ¿no? ¿Para qué? Para que su impacto sea más hacia la población también en general, ¿no? Es decir, podemos entender todos los fenómenos ópticos, físicos, electrónicos que pueden llevar a la generación de un dispositivo, pero también lo tenemos que aterrizar en elementos que ya sean o estén al alcance de la población, ¿no? Si no, de alguna forma no tendrían como esa permeabilidad ningún efecto sobre la población en general. Si reconocemos que pues, el grueso de nuestra población, bueno, así lo mencionan las estadísticas, pues tenemos muchos problemas de obesidad, sobrepeso, y el ejercicio físico es algo que nos transmiten para poder aminorar un poco estos problemas, ¿no? Aquí yo creo que es la importancia, mi participación es un poco dar la importancia de que, pues haciendo tecnología y muchas veces apropiada para nuestra población y que pueda permear para la población en general. Obviamente para los estudiantes aquí universitarios, pues es súper importante que tengan un bienestar en la salud física y mental para sus actividades, pero también es importante que podamos permear, por ejemplo, en este caso, los centros de investigación, que podemos aplicar los métodos científicos, tecnológicos, para poder realizar instrumentos apropiados para, a lo mejor para las distintas, vamos a decir, grupos poblacionales y poder incidir más efectivamente en esa parte, ¿no? En crear toda la instrumentación, toda la tecnología que nos permita contribuir a esos problemas nacionales que tiene nuestro país, ¿no? Ya se han expuesto algunas cosas, nosotros hemos hecho aquí, como les mencionaba hace un rato, estudio de los sensores inerciales, ¿no? Que básicamente, pues a veces de modo básico decíamos que nos sirven para cuantificar los movimientos, ¿no? ¿Y qué es cuantificar un movimiento? Pues simplemente, o bueno, obviamente tiene su complejidad, pero es medir aceleración, ¿no? Aceleración y posición de ese movimiento, ¿no? Entonces, esta es una tarea, como les decía, que la hacen estos sensores que se llaman IMUs o sensores inerciales o unidades inerciales de medición, ¿no? Básicamente todo, como ahorita lo mencionaban los profesores, son sensores que nos permiten cuantificar ese movimiento y que en su momento nos permiten también saber de alguna problemática que podemos tener para realizar ese movimiento, ¿no? Nosotros hemos tenido algunas aplicaciones, inclusive para aquí tenemos cerca un laboratorio de biomecánica que nos permite precisamente comparar con los otros sistemas, por ejemplo, físicos, que son los sistemas ópticos de medición, ¿no? Básicamente, pues hay tres tipos para lo que es cantidad de movimiento o movimiento en ejercicio físico, que son los ópticos, los inerciales y en ocasiones los magnéticos, ¿no? Los ópticos, pues, son a través de cámaras, ¿sí? A través de cámaras colocadas en ciertas posiciones que nos permiten ir tomando registro de todo el movimiento de una persona de ejercicio, o en este caso los inerciales, ¿no? Que tienen también algunas ventajas que se pueden portar. Inclusive, pues, ustedes saben que también ya los jugadores, por ejemplo, en este caso de fútbol, pues traen también ahí colocados sensores para ver el rendimiento que tienen en la cancha, y pues con eso pueden evaluar también algún
alguna preparación específica para algún deportista, ya sea a nivel de deportes comunes o de alto rendimiento, pero aquí también lo importante sería que pudiéramos permearlo al grueso de la población, ¿no? Todos esos programas que tenemos universitarios, bueno, pues también poderlos hacer en algún momento extensivos al grueso de la población, que es lo que también requerimos, ¿no? Que tenga esa virtud de poder abarcar sectores de la población en donde, pues, por una razón u otra, o no les llegan los dispositivos, o no los conocen, o de alguna forma no hay programas que tengamos que puedan incidir a la población en general, ¿no? O los grupos de población que tienen necesidad de tener un acondicionamiento físico mucho más particular que otros, ¿no? Entonces, sobre eso también pues sería poner énfasis en esa parte, ¿no? Y que en los centros de investigación pues también hacemos toda la, digamos, los métodos, tenemos los métodos para poder llegar a concluir en dispositivos electrónicos que nos permitan hacer esa cuantificación. Entonces, bueno, dejo para el final algunas conclusiones de lo que hemos trabajado y en particular para que continuemos con la charla, ¿no? Adelante, por favor. Gracias. Bueno, ya les hablé de la cuestión de medir, ya sacamos datos, ya sacamos números y si se acuerdan desde la primera parte yo les decía que hay dos parámetros, la medición y la evaluación. La prueba se llama, o el evento que hacemos se llama evaluación física porque buscamos darle a la gente acciones posibles para mejorar su condición física y con ello su estado de salud. Entonces todo lo que presenté ahora es pues la parte cuantificable. Lo que sigue, lo que queremos seguir haciendo es la revisión longitudinal de estas evaluaciones, es decir, tenemos evaluaciones, yo creo que desde 2012, una cosa así, y queremos generarlas de 2022 para hacer estudios de seguimiento de la gente que es recurrente en esta evaluación y poder hacer un estudio en cuanto a sexo, edad y niveles de adherencia al ejercicio, que podamos ver más adelante por qué siguen con nosotros y cómo podemos hacer que más gente se sume a estas actividades, ¿no? Es parte importante también reconocer que no se cuida lo que no se conoce y en la medida en que podamos conocer lo que somos capaces individualmente, vamos a encontrar parámetros y acciones concretas individualizadas para poder desarrollarnos en el campo que nosotros queramos. El acondicionamiento físico es es la base esencial de cualquier disciplina deportiva o para la comunidad no deportista, elemento necesario. Sin embargo, tenemos que hacer un poquito más. Y a lo mejor ya encaminadas estas evaluaciones físicas hacia el aspecto tecnológico, de hacerlas un poquito más, aproximarse más a los dispositivos electrónicos que de los que estaban hablando los compañeros, tal vez en un momento más lejano podamos encontrar que esta misma evaluación los estudiantes o la comunidad pueda meter sus propios parámetros y tenga el estudio individualizado, que tenga sus resultados automatizados como alguna vez se hizo en la Dirección General de Atención a la Salud, que daban exámenes médicos automatizados para la población universitaria. Ya nada más para cerrar mi participación, les invito en el mes de diciembre, si todo sale bien, y nos los autorizan en la Dirección del Deporte, vamos a hacer las evaluaciones físicas, están cordialmente invitados para que se midan en estas 8 pruebas y vean sus niveles de condición física. Y muchas gracias a todos. Gracias, maestra. Pues bueno, yo quiero terminar. Hace rato comentábamos algunas preguntas y quiero terminar con una pregunta que me pareció muy importante. Y ahorita aprovechando que están compañeros de aquí de la Dirección General del Deporte Universitario, me parece que les van a interesar estos datos. La pregunta es, ¿qué tipo de actividad física y o deporte realizas de manera regular? Y aquí tratamos de hacer una clasificación en donde se generalicen las actividades deportivas y las actividades físicas, y dimos una opción para que el mismo estudiantado mencionara la actividad que realizaba. Y bueno, si recordarán hace un ratito, una de las preguntas es qué actividad realizabas o cuánta actividad realizabas. Iniciamos con un 14% y aquí pues en la barrita de pastel, bueno, en la gráfica de pastel que aquí tengo, pues la que más participación tiene
pues es la opción de ninguna, y es el 30.8%. Es decir, y bueno, una de las situaciones que estuvimos platicando en el colegio es que muy seguramente es por la situación pospandemia, ¿no? Que todavía ahorita estamos retomando actividades. Pero bueno, posteriormente la que le sigue es que los chicos, estamos hablando y les recuerdo, son alumnos de quinto año, 15, 16 años. La actividad que más realizan es la de gimnasio, el levantamiento de pesas, y hace rato lo comentaba el licenciado Valentín, ¿no? Falta gente capacitada para que se guíe a la población, y yo creo que ese es uno de los motivos por los cuales los chicos pues van al gimnasio, ¿no? A pesar de que no necesariamente garantiza que quien está ahí tenga capacitación o una buena capacitación. Y el otro porcentaje se llena con las actividades de conjunto, fútbol, baloncesto, voleibol, sí, que es el 20% aproximadamente, y un casi 10% combinan las dos, deportes de conjunto con actividad de gimnasio, ¿no? Y de ahí, pues ya son pocas las actividades artísticas, los deportes de contacto también por ahí tienen un 5%, y de las actividades que mencionaban, algunos de ellos y de ellas, es andar en bicicleta, caminar, el fútbol americano, patinaje, bueno, ahí fueron poniendo más actividades y ya la barrita pues se fue haciendo más pequeña, ¿no? Pero me parece importante el considerar esto porque pues son las actividades que tenemos, ¿no? Las actividades físicas, las actividades deportivas son las que hay, son las que conocen, y de ahí la importancia de tener una buena educación física, porque es una forma de mostrarles lo que puedes hacer para tener un estilo de vida saludable, y hace rato lo mencionábamos, no te lo garantiza, pero sí te va a mejorar la calidad de vida el tiempo que estemos en este mundo. Muchísimas gracias. Bien, ahora sí quiero contarles primero por qué desarrollamos la aplicación de Deporte UNAM. Durante la pandemia precisamente queríamos organizar eventos a distancia y podíamos haber hecho uso de las aplicaciones disponibles en el mercado. Sin embargo, nuestros eventos pues suelen estar enfocados a la comunidad universitaria, entendida como alumnos vigentes, sistema incorporado, académicos, trabajadores e incluso exalumnos. Y para identificar la condición de universitarios de nuestros participantes, pues era necesario compartir la base de datos que tenemos, o digamos el vínculo que tenemos en nuestros sistemas con DGAE, con Dirección General de Personal, etcétera, con una empresa externa a nosotros, cosa que no íbamos a hacer, por supuesto. O al revés, que el evento se llevara a cabo a través de una aplicación de las que hay en el mercado, y que nos pasaran ellos su base de datos, cosa que tampoco legalmente se puede realizar. Y entonces el camino que teníamos era desarrollar nuestra propia aplicación. Esto llevó un proceso muy largo en el que el proceso de desarrollo es complicado, incluso, sobre todo porque la UNAM tiene que certificar que aquellas aplicaciones que salgan a su nombre pues realmente cumplan con lo que pretenden cumplir. Pero finalmente se logró, y hoy con orgullo les puedo decir que está disponible tanto para sistemas operativos iOS como para Android, y así la encuentran como Deporte UNAM. Y esto puede parecer un comercial grande, pero quiero darles el detalle de las funciones que pueden conseguir con esta aplicación para acompañar su ejercicio. En primer lugar, pues obviamente mide el esfuerzo de una sesión de ejercicio en distintos ámbitos. En interiores, por ejemplo, lo pueden medir en una banda, en una bicicleta fija, incluso en una remadora, lo que llaman reborgómetro, o una remadora fija, pues, en acondicionamiento físico en casa, incluso en una sesión de entrenamiento que se haga en interiores. Ahí en ese tipo de ejercicio no se usa el GPS. En exteriores pueden ustedes medir carrera, caminata, bicicleta, remadora, también sesiones de entrenamiento o de acondicionamiento físico, donde sí se va a hacer uso del GPS, y por lo tanto pues les va a poder dar la distancia, y digamos esta variable pues obviamente ya nos permite dar velocidad y otro tipo de parámetros del ejercicio, los cuales se combinan también para definir la quema calórica. Y es que la quema calórica no es lo mismo o sea, depende del tipo de ejercicio, se calcula a través de un valor que se conoce como MET, y cada tipo de ejercicio tendrá su valor de MET, y esto está calibrado para que el ejercicio que se escoja a realizar
pues se vincule en la fórmula con obviamente el peso, la edad, etcétera, para poder arrojar la quema calórica. También conseguimos, ahora sí, poder convocar eventos a distancia. Y ya lo estamos haciendo, por ejemplo, la Facultad de Psicología está realizando la vuelta al mundo. Es decir, lo que están acumulando en kilómetros de ejercicio los miembros de la comunidad de la Facultad de Psicología pretende recorrer la distancia que sería darle la vuelta al mundo, ¿no? Y de allá a la luna, son todavía más ambiciosos y quieren también, si eso les quedó corto, llegar a más. También podemos convocar carreras a distancia donde cada quien lo realice en el momento del día, en el lugar donde más le convenga, y nos va a dejar el resultado para después decirles quién, en ese periodo que hayamos establecido, quién lo recorrió en el menor tiempo posible. Nos va a permitir también poner a competir a las entidades académicas, qué prepa es la que más tiempo de ejercicio dedica o más distancia recorre, qué SSH o qué facultad o qué entidad académica en general, para estimular la práctica del ejercicio cotidiano. Tiene a su vez una red social interna donde puede haber este reforzamiento entre los contactos que dentro de la aplicación se escojan pues incorporar, para que ellos tengan noción de las sesiones de ejercicio que hacemos y nos puedan retroalimentar, nos puedan decir échale más ganas, o nos puedan decir aquí bájale tantito, te estás acelerando demasiado, y puedan tener ese acompañamiento también social que nos parece muy importante para mantener el hábito del ejercicio. Tiene, por supuesto, todas las noticias de Deporte UNAM, las noticias en el sentido de los grandes resultados deportivos de nuestros equipos representativos, también los grandes eventos que realizamos y las convocatorias a los mismos, ¿no? A los distintos, ya no son solo deportivos, son incluso artísticos. Acaba de haber uno de fotografía, diseño del logo de los 70 años del Estadio Olímpico, el cual aprovecho para decir que vamos a celebrar con el Pumatón Universitario el próximo 13 de noviembre, y todavía hay inscripciones, apúrense porque para acabarse. Entonces también los invitamos a que participen, y desde que se registran en nuestra base de datos para participar en el Pumatón Universitario y tienen la aplicación, está asociado. Entonces, en el momento, el día del Pumatón, van a poder seguir el recorrido, van a poder registrar su recorrido a través de la aplicación móvil y, por supuesto, conocerlo después, en qué lugar quedaron, en su propia categoría, en general, en su género, etcétera, ¿no? Tiene todos los videos que realizamos durante la pandemia, los más de 3,000 videos tutoriales que realizamos durante la pandemia, porque está vinculado con Descarga Deporte, es decir, es un catálogo donde ya encuentras por temas de interés. Si a mí me interesa yoga, puedo ir solo a los videos de yoga. Si a mí me interesa baile, solo voy a los de baile. Si a mí me interesan los de Puma Fit, los de acondicionamiento físico, los de pilates, etcétera, de las distintas disciplinas que estuvimos generando durante la pandemia, los podemos ya encontrar de una manera muy fácil y darle seguimiento a todo ello. Por supuesto, tiene la información de nuestros programas permanentes, para que ustedes también desde la aplicación puedan conocer horarios, instalaciones, requisitos, periodos, etcétera, de cada uno de nuestros programas, tanto de deporte, digamos, de alto rendimiento, de deporte representativo, nuestros programas de deporte formativo, que son conocidos como los Juegos Universitarios, y también nuestros programas de cultura física y activación física que están disponibles, por supuesto, para toda la comunidad y lo tengan a la mano también con el uso de la aplicación. Y una ventaja es que también pueden estar vinculados con los relojes inteligentes. Es decir, a veces una sesión de ejercicio que yo pueda realizar solo con mi reloj porque no me quiero llevar el celular, la puedo vincular a la aplicación para que también se incorpore a las estadísticas que voy llevando en la aplicación. Porque la aplicación me va a permitir decir, bueno, cómo voy en la semana, cuánto ejercicio, cómo se grafica mi ejercicio en la semana,
cómo se grafica en el mes, e incluso cómo se grafica en el año. Entonces, bueno, la ventaja también respecto a otras aplicaciones es que todas las funcionalidades están disponibles desde la primera versión. Es una aplicación sin fines de lucro, es una aplicación que busca, por supuesto, estimular la activación física de la comunidad universitaria, tanto la de alto rendimiento como la que apenas se está incorporando a la activación física, y todos los matices y todas las gamas que quepan entre uno y otro. Pero por supuesto la puede usar cualquier persona en el país y cualquier persona en 115 países en los que está disponible la aplicación, ¿no? Podemos incluso hacer eventos con las sedes internacionales que tiene la UNAM. No se necesita ser universitario para usarla. Para algunos eventos sí es requisito y ahí nosotros registramos o identificamos la condición de universitario para que puedan participar, pero la puede usar cualquier persona que esté interesada en hacerlo, honrando también el carácter nacional de la universidad, ¿no? Y bueno, pues por último, invitarlos a que la conozcan. Sin duda, como cualquier recurso tecnológico, es perfectible, en tanto que todavía no estamos en la época en que nos dominen las máquinas, todavía nosotros las seguimos generando, y los humanos tenemos, por supuesto, errores. Y entonces que la utilicen, que cualquier comentario que tengan al respecto, que digan, bueno, aquí quizá yo le pondría esta otra funcionalidad, quizá aquí podríamos meter tal o cual otro contenido. Estamos, por supuesto, abiertos a ello. Lo que queremos es que la podamos alimentar entre los usuarios y pues pueda enriquecer y seguir acompañando el ejercicio, insisto, de tanto de los universitarios como de los mexicanos o de cualquier persona en el mundo que esté interesada y que la pueda descargar. Y bueno, pues muchas gracias a todos. Bueno, ya para también continuar y cerrar mi participación, pues también enfocaría en los comentarios como lo han dicho los compañeros en el panel, que es muy importante precisamente también crear la tecnología adecuada, ¿no? Para poder hacer la evaluación del ejercicio físico. Es una medida muy importante. Es algo que nosotros estamos enfocando, por ejemplo, hemos hecho esfuerzos junto con la Escuela Nacional de Estudios Superiores acá en Juriquilla, en la cual tenemos una carrera de tecnología específicamente, y hemos precisamente tenido algunos estudiantes ya involucrados en la creación precisamente de tecnologías hacia el deporte, ¿no? Que si vemos, pues a nivel general no existe mucho en nuestro país, ¿no? Entonces también es un llamado pues a todas aquellas estudiantes que están próximamente a elegir sus carreras, etcétera, que hay una buena oportunidad de poder incidir en un área tan importante como ahorita lo han mencionado todos en el panel, que es el ejercicio físico, ¿no? A nivel universitario, a nivel población en general, ¿no? Entonces, pues hacer una invitación pues al estudiantado y también pues a unir esfuerzos, en este caso con otras dependencias universitarias en las cuales pues es posible que podamos conjuntar esos esfuerzos en la parte de, por ejemplo, de la generación de dispositivos electrónicos, de instrumentos, de aplicaciones que son importantes para esta actividad, y que podamos, junto con otras dependencias universitarias, poder ver las formas, los protocolos que se llevan a cabo para poder hacer esta evaluación, ¿no? Yo creo que es muy importante y estaría pendiente también como universitarios poder conjuntar esos esfuerzos para que puedan ser mucho más efectivos hacia la población, ¿no? Entonces, pues también nosotros aquí hemos manejado varios proyectos, les digo, pues enfocados hacia el área deportiva, hacia el área de medición de movimiento, y pues también estaríamos en toda la disponibilidad de que pudiéramos conjuntar esos esfuerzos con otros colegas universitarios para también hacerlo mucho más potencial su aplicación, ¿no? Entonces yo creo que con esto cerraría mi participación, y adelante si tienen cualquier pregunta relacionada pues con los tópicos que manejamos, pues estaría en la disposición, y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, profesores, doctores.
vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Antes que nada, digamos, hay muchos comentarios en cuanto a positivos. Muy interesante la plática. Nos comenta por Facebook de cómo ves Angelique Minek, María de Los Ángeles Cruz del CCH Azcapotzalco, también excelente charla. También Aaron Altamirano, Isabel Pérez Martínez, buenas tardes, de la Escuela de Trabajo Social, del Estudio de Educación de SUAED. Y bueno, de aquí preguntas hacia los panelistas. Preguntas. Bueno, tendría una que... Hay una cosa que habían comentado sobre la parte de oxigenación y siempre nos dicen, no es que no saben respirar y que es muy importante para el deporte. Se debería respirar. Ese sería un... ¿Yo? A ver. Hay varias posturas, la postura fisiológica, incluso desde la meditación o las terapias cognitivo-conductuales y demás. Lo primero que nos enseñan es a respirar. Hay muchos mitos también acerca de la respiración, que si respiras, inhalas por la nariz y exhalas por la boca. La verdad es que mientras estás en una actividad de ejercicio físico, la respiración tiene que ser abierta por nariz y por boca, porque el cuerpo, mientras se prepara para el ejercicio, necesitamos recibir o adquirir el oxígeno por todos los medios posibles. Ya si en determinado momento nos van a reeducar en terapias de relajación o de meditación, entonces sí nos van a pedir que hagamos por nariz y por boca, ¿no? Inhalamos por la nariz, exhalamos por la boca para hacer un movimiento consciente. Sin embargo, en ejercicio no necesariamente tiene que ser así, ¿no? Yo mencionaba el consumo máximo de oxígeno, independientemente de cómo entra el cuerpo, si es por nariz, si es por boca, es la capacidad del cuerpo, la capacidad bioquímica del cuerpo para transformarlo en energía. Y eso es también una condición importante que podamos ir reconociendo cada uno de nosotros. Cuando decimos me falta el aire, en realidad es la capacidad de transformar el oxígeno en energía, ¿no? Ahí podemos tener esa. No sé si alguien más quiere hacer. Sí, efectivamente, en el caso de la clase de educación física, es un tema que trabajamos con los chicos, que obviamente es parte de nuestro trabajo, y sí hay varias teorías al respecto. Una de ellas es precisamente relacionada a que lo tradicional es que se respire por nariz y se saca aire por boca, principalmente porque pues es biológicamente hablando, es como está diseñado nuestro cuerpo. Respiramos por nariz porque ahí hay algunos filamentos que nos detienen, nos calientan el aire, y entonces es lo ideal. Cuando empezamos a trabajar y respirar por la boca, es cuando comenzamos a ingresar aire frío, con situaciones que nos pueden generar algunas molestias, agujetas, les llaman los españoles, aquí en México le llamamos el famoso dolor de caballo, que son situaciones que nos van generando por esa mala respiración cuando hacemos ejercicio. Pero hago referencia a esto también porque en el caso de la natación sucede todo lo contrario. Les digo a los chicos que trabajamos en natación, en Prepa 8, que van a aprender a respirar en el agua, no dentro del agua, porque ellos piensan que no se respira cuando hacen la actividad física. Esa es una de las actividades que nos cuesta mucho trabajo coordinar cuando estamos aprendiendo a nadar, y ahí la respiración es totalmente al revés. Se respira por nariz y se saca el aire, se mete el aire por la boca y se saca el aire por la nariz debajo del agua. Y eso es lo que les suele costar mucho trabajo al estudiantado, ¿no? O a los que están aprendiendo a nadar, ¿no? Bueno, ese era el comentario al respecto. Una pregunta, perdón. Sí, un último punto al respecto. Se dice que para que el ejercicio sea saludable y tenga impacto en el organismo, se tiene que hacer entre el 60 y el 80% de la frecuencia cardíaca máxima. Obviamente uno no se va a poner a hacer la fórmula cuando está haciendo ejercicio. La fórmula es muy básica, es 220 menos la edad, ¿no? Y ese sería, digamos, el número de latidos por minuto máximos, ¿no? Los que debería tener una persona. Entonces, para sacar ese 80% sería mucho problema.
pero hay digamos, una escala perceptual que te dice que mientras todavía puedas mantener una conversación, aunque sea con monosílabos, cuando todavía la puedes mantener con monosílabos, estás en el límite. Cuando ya no puedes ni hablar, ni siquiera decir sí o no, ya te estás excediendo de ese 80% de tu frecuencia cardíaca máxima. Ahora, cuando estás haciendo ejercicio y puedes mantener una conversación normal, quiere decir que estás haciendo una intensidad muy baja que no va a tener realmente un impacto sobre la salud, ¿no? Entonces, para que más o menos lo puedan ubicar, si están haciendo ejercicio, sobre todo acompañados, pues mientras puedan platicar con frases cortas o con monosílabos, quiere decir que estamos en un nivel de ejercicio óptimo para que tenga impacto en la salud. Dos cositas más rápido respecto a la respiración. En la ejecución de ejercicios de fuerza, tendemos a decir abdominal, hacemos y luego ya sacamos el aire. El aire se saca después, ¿no? O sea, ahí más bien es reeducarnos en los procesos, exacto, así, y luego ya, o sea, regas y respiras, ¿no? Entonces, en realidad, haces durante el esfuerzo, sacas el aire para que el cuerpo asimile el movimiento. Y la otra cuestión es cómo utilizamos, que es más bien una reflexión en cuanto al uso del cubrebocas mientras hacemos ejercicio físico, que ya es otro tema, pero ya, esto. Tenemos una pregunta en redes que es, ¿dónde se pueden realizar las diferentes pruebas de resistencia? Bueno, dentro de la Dirección de Cultura Física convocamos 2 veces al año, si el calendario lo permite hasta 3, pero normalmente 2 veces al año, una aproximadamente en febrero, marzo y otra en noviembre, diciembre, de evaluaciones físicas. Lo hacemos en el Estadio de Prácticas Roberto Tapatio Méndez y se realizan todas las pruebas que Rosario comentaba. Sin embargo, son pruebas realmente muy sencillas. Lo que a lo mejor no conocen son los parámetros para saber qué tal andan, ¿no? Comparado con su género, comparado con su edad, etcétera, y con el tipo de ejercicio que les interesa realizar. Ahí, por ejemplo, los deportistas que van en función del deporte que quieren practicar o que practican, se les hace una evaluación de qué es lo que tienen que mejorar, ¿no? En específico para ese deporte. Pero son pruebas realmente muy sencillas, pueden correr en cualquier lado 1,609 metros, medidas con la aplicación móvil de Deporte UNAM, por supuesto. Y en función del tiempo que hacen, más bien pueden buscar las tablas para saber que también están en su consumo máximo de oxígeno. En el mismo sentido, sí, también. Realmente son pruebas sencillas. El chiste es que pues las miran bien y que puedan compararlas con los parámetros de su género, de su edad y del deporte que les interesa o del tipo de actividad que les interesa realizar. Por ejemplo, hay también ejercicios de coordinación para quienes a lo mejor no quieren hacer un deporte como tal, pero quieren bailar mejor, quieren hacer otro tipo de actividades lúdicas. También pueden medirse para saber si les hace falta más coordinación o más resistencia para que no se nos sienten en la primera canción. Okay. Y algo que usted quiera aplicar o comentar, doctor. Doctor Rangel. Sí, sí, también quisiera comentar que, pues sí, tener también mucho cuidado cuando utilizamos estos smartwatch, porque muchas veces también depende de los parámetros que ellos utilizan para poder cuantificar alguna variable, como por ejemplo decían ahorita la quema de calorías, los pasos que da uno, la frecuencia cardíaca, pues a veces son algoritmos que toman diferentes parámetros, ¿no? Y no todos tienen como una certidumbre al 100%, ¿no? Hay veces que tiene errores hasta del 80, 90%, y que depende también cuál estemos utilizando, pues tener cuidado en cómo se utiliza, ¿no? Y qué resultados nos están proporcionando a la hora que tomamos eso como un parámetro de evaluación en lo cotidiano, digamos que es lo comercial que existe, ¿no? Sí. Ok, gracias. Y la última pregunta es, ¿en el campus de Juriquilla realizan pruebas de resistencia? Porque, digamos, de quien nos pregunta dice que corre y le gustaría conocer cuál es su resistencia y bueno, y también saber si tiene una buena postura y
¿Qué estudios se realizan referentes a eso? Bueno, yo estoy acá en el campus de Juriquilla, no sé si se refiere a alguna dependencia que haga ese tipo de estudios aquí. No, sí, Pues me imagino que es el lugar donde se pueden realizar. sí, ¿No? y yo creo que no, porque sí nos falta, la verdad, todavía mucha infraestructura aquí en el campus. Esa podría ser una de poder, precisamente tomar algún programa ya de acondicionamiento físico, como lo han expresado los compañeros aquí en el panel, de lo que se hace, por ejemplo, en Ciudad Universitaria, también sería muy bueno hacerlo acá. Tenemos un laboratorio de biomecánica que se hacen algunas evaluaciones, sobre todo de movimiento, pero no es así como algo ya muy estandarizado para los estudiantes, por ejemplo, ¿no? Que sería muy bueno pues traerlo también para acá, para el campus o otros campus de la universidad, ¿no? Ok, bueno, pues muchísimas gracias. Les agradecemos a nuestros invitados, profesores, doctor, gracias al público y a los que nos están viendo por Facebook o por las redes sociales. Pues un aplauso, por favor. Pues gracias y síganse divirtiendo